de este año desarrollando ese compromiso de entrega de parte nuestra a ese Dios. Nosotros como hijos e hijas de Él, ¿sí? Y de igual manera como creación de Él. Y por tanto, vamos a tener en cuenta este lema, esta palabra rema. Mi meta en el 2023 es Cristo. Mi meta. Y cuando hablamos de meta, que es Cristo, es ser como Jesucristo, parecernos más a Él en la forma de amar, de perdonar, en la forma de llevar a cabo los propósitos del Padre, el cual todos tenemos a través de ese mediador, el cual es Jesucristo y el cual es nuestro camino para llegar al Padre. Amén. Amén. Entonces, ¿nuestra meta quién es? Cristo. Cristo. En el trabajo, Cristo. Vamos a hacer las cosas para Cristo con excelencia. En el hogar, nuestra meta, el que está ahí reinando, es Cristo. En nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses capítulo 2. Prosigo el blanco al supremo llamamiento. Amén. Amén. Y mis hermanos, vamos a estar disertando en el día de hoy sobre reconcíliate con tu adversario. Reconciliación. La reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, tenemos que hablar de conflictos, de problemas que a veces tenemos en la familia, a veces tenemos entre nosotros como hermanos en Cristo, con nuestros vecinos en el trabajo. Levanten la mano los que nunca han tenido un conflicto. Todos en algún momento hemos enfrentado diferencias, desacuerdos, conflictos. Para los sociólogos, el que una sociedad se presente en conflictos mide la capacidad que ésta tiene también para resolverlos, porque se resuelve primeramente desde el núcleo de una sociedad. ¿Y cuál es ese centro de la sociedad? La familia. La familia es la que constituye lo que es un país, un pueblo, un corregimiento, en fin, un barrio, familia, ¿sí? Y por tanto, durante estos domingos de enero vamos a estar edificándonos sobre esos pasos para resolver y llegar a la reconciliación, resolver conflictos, manejar esos conflictos. Y leíamos en la lectura central de Génesis capítulo 32 del versículo 1 hasta el 12. Luego usted lo puede leer completamente en su casa, del versículo 1 hasta el 21. Y en el título que aparece aquí en la versión de la Escritura dice: Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Ahora, ¿quién era Jacob? Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de quién? De Abraham. Dios le había prometido a Abraham, dice el capítulo 12 de Génesis, una descendencia, pero tenía una circunstancia en su contra. Uno, biológicamente era ya de avanzada edad. Segundo, su esposa era estéril. Pero Dios le hace esa promesa al patriarca Abraham y él cree. Y aparte de eso, Dios le dice: sal de tu parentela, sal de tu tierra, donde está tu familia, a la tierra que yo te voy a llevar. Y no le dio ningún mapa, se movió por fe, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, y de la misma fe igualmente su esposa Sarai, que llegó a ser Sara, madre de multitud, de muchos. Y encontramos que bajo eso, Abraham, Dios cumple y le da
a Isaac. Isaac significa risa. Risa, ¿por qué? Porque muchas veces Dios nos hace reír por lo que Él hace. ¿Cómo Dios nos va a dar una promesa humanamente pensando, reflexionando? ¿Cómo Dios me va a hablar de que me va a dar hijos si no tengo las condiciones? Y muchas veces Dios nos va a pedir que, aunque humanamente no tengamos los recursos, las condiciones, algo que usted debe hacer o debe llevar a cabo. Algo. Porque no lo va a hacer en su nombre, no lo va a hacer en sus fuerzas, no lo va a hacer dependiendo de sus recursos, sino de aquel que lo dijo y lo prometió que lo lleves a cabo. Por eso encontramos que Abraham le creyó a Dios que él se lo dijo. Y dice la escritura que Abraham se rió y luego Sara igualmente se rió. En el caso de Sara, Sara negó y dijo, no me he reído, sí te has reído. Dijeron los ángeles que habían sido enviados para confirmar esa palabra que Dios le había dado a Abraham. ¿Qué palabra Dios te dio en el 2022 que no ha perdido vigencia? Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, de obsolencia. Siempre son fieles y verdaderas, porque el que lo dijo es fiel. Él permanece. Y dice la escritura que se rieron frente a eso. ¿Cómo así van a decir que yo a esta edad voy a ser padre y mi esposa va a ser? Así es. Porque no depende de lo que la gente diga, sino de Dios quien te lo dijo a ti. Y eso no solamente es para ti, sino para tu descendencia. Tanto así que a través de esa promesa vino Jesucristo, la simiente santa. Y todos hemos sido tocados y afectados favorablemente a través de esa promesa maravillosa. Amén. Amén. Y encontramos que entonces de Abraham, Isaac y de Isaac nace Jacob y Esaú. La escritura dice que ambos compartían, eran mellizos ahí, gemelos, algunos dirían, pero no tanto gemelos porque físicamente eran distintos. Y desde el vientre dice que disputaban porque eran dos naciones, dos pueblos las cuales Dios iba a llamar y a formar, pero de uno de ellos Dios iba a levantar al Mesías, al Cristo. Dice la escritura que el mayor salió, pero después el menor sacó ahí la mano y fue amarrado, y vamos a ver que luego nuevamente el que salió fue Esaú. La palabra Esaú significa rojizo porque dice la escritura y los estudiosos de que era velludo. Y Jacob le colocaron el nombre que tiene muchos significados, ¿no? Suplantador, engañador, ventajoso. Y la vida de él fue así. Pero Dios había dicho que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Amado hermano, amado amigo, usted no nació por accidente. Usted no nació por casualidad. Desde antes de que usted estuviera ahí gestado, no importa lo que diga la ciencia en el caso de la salud, no importa lo que diga las personas e incluso nuestros propios padres, progenitores, así como Dios habló a Jacob y a Esaú de lo que iban a hacer ellos luego de nacer, Dios ha dispuesto un propósito para tu vida. Y los propósitos de Dios son de paz y bienestar y para dar un resultado maravilloso para ti. Nuestra tarea es alinearnos con ese propósito de Dios. Y encontramos que nace y ahí está. Y luego encontramos esa rivalidad, porque Jacob era muy dado a estar en el hogar, era muy hogareño. Esaú, por el contrario, era de estar cazando, de estar trabajando de manera externa, era más activo. Y nos dice algo que se da muchas veces en la familia. Jacob era más amado por su mamá y Esaú era más apreciado por su papá. Ahora, el amor
debe ser el mismo, pero debe ser expresado de manera diferente. Usted no puede amar a su esposo de la misma manera que ama a su papá. Usted no puede amar de la misma manera como ama a su hijo, a su hija, como ama a sus sobrinos. Hay un grado desde el punto de vista de cómo manifestamos ese amor. Pero también, según las circunstancias, también expresamos ese amor. No hay acepción de persona, no hay que ser excluyente, pero la forma como se demuestra ese amor evidencia la necesidad que tiene cada uno de usted y de mi persona. Me hago entender. Si tenemos una persona en la familia, en el seno de la familia, que está enfermo, no podemos confundir la manifestación de amor con dedicación. Esa persona en la familia que está en este momento enfermo necesita más dedicarle tiempo a él o a ella. Si se tomó el medicamento, si hay que llevarla al médico, a un especialista, si hay que estar al pendiente de su alimentación. Y muchas veces nos equivocamos malinterpretando, es que este ama más. No. En el caso de ellos sí hubo esa equivocación de tener preferencias, y en la familia de Dios no hay preferencias. La sangre de Cristo nos alcanzó a todos de la misma manera. El dolor que sufrió Cristo en la cruz fue de la misma manera para toda la humanidad, y principalmente para todos los que creen. Para todos los que creen. Levanten la mano los que han creído en ese Señor y Salvador. Yo he creído. Y por eso, cuando enfrentamos momentos apremiantes de sufrimiento, recordamos a ese Jesús que lloró, a ese Jesús que de igual manera sintió en carne propia el momento en el cual iba a ser crucificado, fue maltratado. Y volvamos, encontramos entonces que hubo esa rivalidad. Luego encontramos la razón por la cual se da un conflicto en la familia. El engaño. Jacob aprovecha un momento dado en la cual Esaú llega de cazar y tiene hambre. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos hambre y llegamos y nos toca preparar a nosotros la comida? Y de pronto llegamos y abrimos y ni siquiera hay con qué preparar y nos rascamos ahora me toca ir a comprar. Estoy haciendo una ilustración. En el caso de Esaú, llegó y no había nada preparado, pero había alguien que estaba cocinando. ¿Quién era? Jacob. Estaba haciendo un guiso de lentejas, y bueno, la lenteja es deliciosa, es una muy buena para nutrirnos. Y dice la escritura que Jacob, ese ventajoso, que aprovechaba esas oportunidades, le dijo a su hermano, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te doy, y muchas veces hacemos eso, bueno, yo cocino y usted lava los platos, yo cocino y usted, y a veces hacemos esas cosas, pero en este caso, la actitud de Jacob fue de aprovechar para sacar ventaja, ganancia. Le dijo a su hermano, listo, yo te voy a dar, pero vamos a cambiar, tú me das la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Como dice la palabra, como tal, es aquel en el cual el hijo mayor recibía la promesa y un bienestar en la herencia mayor que el resto. Un porcentaje más que el resto. Y aparte de eso, a diferencia de cualquier otra primogenitura terrenal, esta no solamente era una primogenitura bendecida por las cosas materiales, sino espirituales. Acuérdense lo de Génesis capítulo 12, lo que Dios le dice a Abraham, que Dios lo bendeciría y el que te maldijeres será maldito, y esas bendiciones espirituales que venían de parte de ¿quién? De Dios. Sí, el mayor iba a tener el ganado, iba a tener los siervos, iba a tener tierra más que los que seguían como hijos de Isaac. Pero en el caso
era que iba a haber una bendición espiritual de la promesa que Dios había dado. Y dice la escritura que Esaú menospreció. La palabra menospreciar como tal es menosprecio. No darle el valor a eso que Dios ha dado a tu familia. Muchas veces Dios ha permitido que en una familia se establezca una empresa familiar. Y en vez de estar unidos, trabajando, apoyándose, buscamos rivalizar. No hagamos eso. Tampoco creamos escenarios en el seno de la familia para estar siempre ahí discutiendo. No es que no vaya a haber discusión, va a haber desacuerdos, pero una cosa es que siempre estemos provocando y siempre estemos buscando la manera de que ese ambiente se vuelva como tenso. Y suele ocurrir que siempre estamos cuestionando, estamos criticando que la comida no está bien, que hubiéramos hecho esto, que hubiéramos. No, de gracias. ¿Sí? De gracias. No quiere decir que si usted en algún momento le toca decir, mira, lo que dijiste no estuvo bien. Sí, hay que hacerlo. Y de la manera, como dice la escritura, que la blanda respuesta que hace, aplaca la ira. Pero en el tono que lo hagamos, con afabilidad, con amabilidad. Amén. Amén. Y dice la escritura que se dio eso. Y dice que menospreció Esaú y dijo, no, algún día me voy a morir. Y esa es la condición cuando solamente ponemos la mirada y nuestros propósitos en lo temporal. En la cual toda nuestra energía, todo nuestro tiempo lo dedicamos a las cosas temporales. En vez de valorar y buscar, como dice la escritura, el reino de Dios y su justicia, y todas, nos dice algunas, serán ¿qué? Añadidas por parte de Dios. Y no solamente Dios la va a añadir, no las va a suplir, sino que más aún nos va a dar la salud para disfrutarlo. Muchas veces Dios nos da nos responde a lo que pedimos, pero muchas veces en el afán, en la angustia, en la ansiedad, cuando ya lo tenemos, no lo disfrutamos. Disfrute esa familia, disfrute esa hija, ese hijo, disfrute ese negocio, esa empresa, disfrute ese trabajo. Disfrútenlo. Amén. Amén. Y encontramos también, mis amados hermanos, que se da eso. Y a razón de ello, dice la escritura que pasó el tiempo, pero llegó el momento en el cual Isaac iba a morir. Y tenía que llamar a su hijo Esaú para confirmar y transferirle esa bendición material y espiritual. ¿Y qué ocurrió? En el momento no estaba. Y muchas veces nos ocurre eso igualmente. Y dice la escritura que la mamá, la esposa de Isaac, escuchó que Isaac estaba preguntando por su hijo mayor para bendecirlo. Y llamó a Jacob y le dijo, mira, tu papá va a bendecir a tu hermano. No, disfrázate, mira, y procura no delatar que no eres Esaú. Y dice la escritura que Jacob lo hizo. Se disfrazó, buscó la manera de que si su papá lo oliera, tuviera la ropa de su hermano. Hizo el guiso que parecido como lo hacía Esaú. Y engañaron, ¿quiénes? La esposa, la mamá de Jacob. Y también su hijo. Para él había bendición, pero también cumpliendo lo que dice la escritura, de ser ventajoso. Muchas veces Dios se va a valer, escuchen, de nuestros errores, para utilizarlos, no para que nosotros estemos fracasados, frustrados, decepcionados,
para cumplir los propósitos eternos de Él para nuestras vidas. Dice la Biblia que se dio el engaño por parte de una esposa, por parte de una madre y por parte de un hijo. Y aparentemente las cosas quedaron así. Y Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú. Este sale y ocurre lo siguiente. Al cabo de un momento llega Esaú. Y Jacob le dice, ¿quién eres? Entonces, ¿quién estuvo aquí por el cual bendije? Y dice la Escritura que Esaú lloró a razón de eso que ocurrió, de haber menospreciado. En el momento que lo hizo, no lo había entendido, pero en el momento en la cual eso que había menospreciado, otro sí lo aprovechó, lo disfrutó. Y dice la Escritura que lloró a razón de eso. Y le dice Esaú a Isaac, Padre mío, ¿acaso no tienes una bendición para mí? Y dice la Escritura que si bien la bendición de primogenitura se le había dado al menor, a Jacob, para Esaú también hubo bendición, pero no de la que él debería haber recibido como primogénito. ¿De qué manera tú vives la vida? ¿Como hijo de Dios o como persona en la cual Dios no reina y dirige tu vida? ¿De qué manera tú tomas decisiones teniendo en cuenta a aquel que gobierna todas las cosas y por las cuales por él existen y subsisten? El cual es tu Padre Celestial, el cual te ama, tanto te ama que aún así, siendo nosotros pecadores, envió Cristo por nuestra salvación. Debemos nosotros estar siempre dispuestos a tener ese tiempo de diálogo a través de la oración, de meditar a través de la Escritura, a través de esa relación con Dios. Y dice la palabra que sí recibió bendición, pero no la que como primogénito debió recibir. Luego dice la Escritura que frente a esto se da esa circunstancia. Imagínense, ¿cuál sería la actitud suya si a usted le llega a suceder o le ha sucedido algo similar? Que en el seno familiar se dé la traición, el engaño. No fue la vecina, no fue alguien externo, la mamá se prestó para un engaño. Y el hermano no fue el compañero de colegio, del trabajo, no, en el seno de una familia se presentó eso. Y tristemente ocurre, lo vemos ahí. Se ve eso, esas diferencias. Por eso el tema de la reconciliación es importante. El tema de la reconciliación no puede confundirse la reconciliación con el perdón. No puede confundir usted el perdón con la reconciliación. Y vamos a rápidamente, teniendo en cuenta ese panorama en la cual les he ilustrado sobre por qué se dio el conflicto. Y dice la Escritura que a razón de esto Esaú, lleno de amargura y de odio, planea diciendo: esperaré que mi padre ¿qué? Muera. Y mataré a mi hermano. Imagínense. Mataré a mi hermano. Y dice la Escritura que de igual manera la mamá escuchó de eso que Esaú estaba conspirando, planeando. Y lo que hizo enseguida fue prevenir a su hijo favorito, Jacob. Hijo, debes ir a donde mi hermano Labán. ¿Ves? Huye. Amados, ¿tenía motivos Jacob de huir? ¿Usted qué piensa? Paticas, ¿para qué te tengo, no?
Donde le dicen a usted que le van a quitar la vida, ni en chiste, ¿no? Interesante. Sí, él huyó, y eso es lo que uno no debe, en la supervivencia, huir. Pero también se huye para evitar un daño propio, pero también un daño del otro. Porque usted dirá, no, pero también huyo porque me va a tocar pelear o enfrentar a mi hermano. Y en un momento dado, si yo me defiendo, yo también puedo o quitarle la vida a él o él quitarme la mía. Y hablamos de evitar. Y muchas veces ese paso es importante, pero no debe ser el único. Usted no puede quedarse toda la vida evitando, huyendo, porque tarde o que temprano ese conflicto que no ha sido resuelto va a tocar las puertas de tu presente, aunque haya sucedido en el pasado. Y es donde acabamos de leer en el capítulo 32. Porque Jacob estuvo donde Labán, trabajó bastante, trabajó 7 años por la mujer que amaba y le dieron la que no era. Muchas veces lo que nos regalan, lo que nos dan, no lo valoramos. Pero lo que nos toca trabajar es lo que más amamos. No solamente trabajó por la que amaba 7 años, sino que 7 años más. Y dice la escritura que a Jacob le pareció pocos porque amaba a esa mujer. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Y la mamá Rebeca. Raquel y lo engañaron. No vamos a entrar en ese tema, estoy ilustrando el panorama. Y dice la escritura que lo que el hombre siembra, eso ciega. Él sembró engaño en su hermano, en su padre, y cosechó también engaño por parte de Labán. Labán siempre le cambió el sueldo, el ganancia, y él buscaba la manera y Dios cumplía la bendición y se hizo de riqueza, hasta que llegó un momento, mis amados hermanos, en la cual los cuñados de Jacob, ¿sí?, empezaron a rascarse la cabeza y decían, pero ¿por qué este está haciendo más riqueza que papá y le está como robando? Y hubo esa confrontación, otro conflicto. Y frente a eso, ¿qué hizo Jacob? En primer lugar, pensó de lo que la mamá le había enseñado. Correctamente, evitar un conflicto o una confrontación. Pero aquí sí, nuevamente lo utilizó para huir. Dice la Biblia que huyó. Porque no le dijo, no se despidió de su suegro. Y más aún, su mujer, por la cual él había trabajado 14 años, que no le dieron la que era sino esa, tomó lo que no era de ella, hurtó a su papá. Y claro, cuando se levanta Labán, estamos en el capítulo 31 de Génesis. Se levanta Labán no encuentra a sus nietos, no encuentra. Acuérdese que Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina. O sea, por todos fueron 13, por la mujercita, Dina. Varones, 12, imagínense. Y ahí él huye. Imagínense cómo se sienten los abuelitos cuando usted los invita ahí, una fiesta navideña, 24 para 25, y su yerno, sin que le diga nada, se va. Y ni siquiera se despide y le deja los platos sucios y todo eso. Y todo desordenado. Y ni siquiera le colaboró, no, ni siquiera se despidió. Y usted contento se levanta como abuelo y abuela, mis nietos, mi nieto. Y no está. Pero el caso de Labán era más delicado porque le habían hurtado. Su propia hija le hurtó. Y Jacob huyó. Con lo que él había ganado, sí. Y le dice la Biblia que era rico. Había hecho muchos recursos. Dios le había bendecido. Y dice la escritura que Labán se llena de ira y arremete con sus siervos y con sus hijos para castigar a Jacob. Y en un recorrido descansan y se duerme Labán duerme
y sueña, y Dios le pone un sueño en el cual Dios le habla, dice, no toques a Jacob, ni nada de lo que es de él, no toques. Dios siempre, aunque volvamos a cometer reiteradamente errores, es un Dios de oportunidades. A eso se llama restauración. Dios restaura. Así como hacemos mantenimiento a los vehículos automotores, así como hacemos mantenimiento a los electrodomésticos, a las casas, nosotros también somos restaurados, en la cual Dios nos da la oportunidad de reconocer y corregir, pero también nos disciplina. Dice la Escritura que cuando éste se acerca y se aproxima y alcanza a Jacob, ya éste viene con otra actitud conciliadora. Ahora, conciliar, ¿qué significa conciliar? Y reconciliar como tal. Permítame dar la definición, porque hasta ahora hemos encontrado diferentes conflictos y problemas en los cuales Jacob enfrentó y cómo Dios le permitió conciliar y reconciliar. Ahora, conciliar y de igual manera reconciliar, es decir, volver a conciliar, es recuperar. Cuando usted tiene un conflicto, usted pierde una relación de amistad, pierde la confianza en esa madre. En el caso de Esaú, dejó de confiar como confiaba anteriormente. Isaac llega a desconfiar también de su esposa porque se prestó para el engaño. Y de igual manera, al desconfiar, se pierde la confianza en aquel que fue instrumento y engañó. El recuperar, reconciliar, recuperar la confianza, recuperar. Pero también hablamos de recuperar ese estado previo que ha sido quebrantado, recuperar ese estado anterior en el cual estábamos, por lo cual se da una ruptura, un distanciamiento, un agravio y una herida. Escuche, frente a una circunstancia de conflicto, de problema en la familia, en el trabajo, se da ruptura de una relación, se da un quebrantamiento. Cuando hablamos de quebrantar, significa romper, desmenuzar. Procure reparar una vasija que ha sido quebrada. Siempre va a haber piezas. Por eso hay que repararla, restaurarla. Hay que colocarle otra vez la parte que no estuvo, recuperarla, curarla. Encontramos también que hay distanciamiento, en la cual ya esa persona ya no se comunica de la misma manera con usted, o no se dirige de la misma manera, está más a la defensiva o está de manera más enojada con usted. Distancia. O peor aún, se van o se encierran. Y encerrar es, o estoy en mi cuarto, y cuando estoy en mi cuarto y esa persona llega, ya salgo del cuarto y evito la presencia con esa persona. Y cuando hablamos de presencia es la comunión, hablar, dirigirle la palabra, escuchar. Podemos estar bajo el mismo techo y no necesariamente puede haber comunión. Hay personas que están bajo la misma casa y no se hablan porque ha habido un conflicto que no ha sido solucionado, que no ha sido bien manejado. Y dice la Escritura que Labán llegó con una actitud conciliadora y entendió quién era Jacob y entendió por qué Dios había permitido que él llegara huyendo de la casa de su hermana para él cumplir el propósito de bendición. Y dice la Escritura que hicieron un pacto. Dice el capítulo 31 de Génesis, versículo 54.
54 y 55, permítamelo leer. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. La Biblia dice que ellos hicieron un acuerdo. Para que haya una reconciliación debe haber un acuerdo. ¿Un qué? Acuerdo. Para que haya, y por eso es una diferencia entre perdonar. Perdonar es de manera personal o colectiva, pero la otra parte no está obligada a que usted, ¿sí? A que usted, dándole el perdón, esta persona lo reciba. No hay un compromiso. Cuando usted se acerca a una persona para perdonar, usted está desatando ese rencor, ese enojo con esa persona. Pero esa persona le puede decir a usted libremente o voluntariamente: sí, usted me está pidiendo perdón o se está disculpando o está diciendo que me perdona, pero yo no. A diferencia de la reconciliación, que compromete a las dos partes. Por eso Labán y Jacob pudieron luego saludarse y ofrecer un acuerdo. Y usted puede leer desde el versículo 47. Nos dice, permítame leer, en la cual dice Génesis capítulo 31. Dice 31, capítulo 31, versículo 44. Dice: ven pues ahora y hagamos ¿qué? Pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un manojo y comieron allí sobre aquellos manojos. Y lo llamó Labán Jegar-Sadurta y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este manojo es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. La palabra Galaad significa manojo del testimonio. Y esto hace referencia también de que para que haya conciliación y reconciliación debe haber una intención de las dos partes de no repetir el daño, el sufrimiento que le ha provocado a la otra persona. Por eso es diferente a perdonar. Usted puede perdonar y la otra persona todavía estar ahí con esa espina. Por eso el perdón debe llevar a cabo la reconciliación, en la cual parte de un acuerdo entre las dos partes. Ambas han sido afectadas, como el que se considera como víctima o victimario. Ambos deben ser sanados, restaurados. Y dice la Biblia que a razón de esto Jacob se atrevió a creerle a Dios de regresar a su tierra, de darle la cara a su hermano. Cuando hablamos de dar la cara, no es solamente es llegar y decir: bueno, aquí estoy. No. Y es lo que debemos entender hoy, en este día, en este momento. ¿Y qué debemos entender? Que para que se lleve a cabo esa reconciliación, primeramente usted debe hacer un examen, un análisis. Usted debe pensar de manera consciente por qué se dio, cuál fue su grado de responsabilidad para que se diera ese conflicto. Dice la Escritura en Génesis capítulo 32, versículo 1. Jacob siguió su camino para ir a encontrarse con Esaú,
y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim. Y significa, en este caso, los campamentos, el rostro de Dios. Amado hermano, usted debe hacer un alto ahí, en la presencia de Dios. Dice que habían ángeles ahí delante de Dios. Señor, ¿cuál fue mi grado de participación en este conflicto, en este problema? No es para hacer señalamientos, no, es que la culpa la tiene Esaú. Es que Esaú fue aquel, él pudo negarse. No. Es un momento en el cual usted debe mirarse a usted misma, a usted mismo. ¿De qué manera yo participé? También aporté a que se diera ese problema, ese conflicto. Y la Escritura nos dice frente a esto que debemos respondernos entonces cuál es el estado de mi actitud frente al conflicto. ¿Cuál debe ser mi actitud frente al conflicto? ¿Sí? Jacob pudo decir, no, yo voy a recibir esa tierra, ahora voy a exigir, ahora que soy rico, voy a enfrentar a mi hermano, lo voy a humillar, ¿cuál va a ser la actitud? En Romanos capítulo 12, versículo 18, Romanos nos habla de cuál debe ser y cuál fue la actitud de Jacob, de la cual había aprendido al tener esa reconciliación con Labán. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto depende de quiénes, estar en qué, con algunos, con todos. ¿Cuáles son esos todos en la cual usted debe estar en paz? En la cual Dios le permitió a Jacob estar en paz con su suegro, con sus cuñados, con cuñados, pero ahora tenía que estar en paz con aquel con el cual salió de su tierra, huyendo, evitando una desgracia, la muerte de él o la muerte de su hermano en defensa propia. En la cual dice la Escritura acá en Romanos, si es posible, claro que es posible. Es posible, hermanos. En cuanto depende de vosotros, aquí no meta a Dios, Señor, dame la oportunidad. Dios ya le dio la oportunidad dándole un día más de vida para que haga esa llamada, para que usted se meta en oración. Señor, dirígeme qué voy a decirle a esta persona que le hice daño o ella me hizo daño a mí. Dame las palabras. Y hoy el Señor nos está enseñando a través de Jacob. Y dice la Escritura que debemos estar en paz. Otro pasaje nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esto no es opcional, mis amados. Es una obligación de usted y de mi persona estar en paz con todos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. De la siguiente manera. Seguid ¿qué? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces este pasaje lo cortamos y decimos seguir la paz y la santidad, seguir la santidad sin la cual nadie verá, pero no tenemos paz. Aquí primeramente nos dice seguir la paz. La palabra seguir es vivir la paz, y esa paz es Cristo, esa paz en la cual estamos reconciliados con Dios y podemos reconciliar con las demás personas. Y dice sin la cual nadie verá. Amados, si usted y yo morimos en este momento o el Señor viene en este momento, ¿dónde vamos a estar? Hay dos partes. ¿Dónde va a estar usted?
Hay dos partes, ¿sí? Ahora morimos, hay dos partes. ¿Dónde vamos a estar? Hay dos partes. Una es ¿cuál? El cielo. Y la otra es el infierno. Cuando nos dice aquí, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que si usted no está en paz, amado hermano, con su hermano en Cristo, con su familiar, con las personas aquí, dice la Escritura que vamos a estar en contención, vamos a estar en una circunstancia de amargura, de resentimiento. Y en el cielo no hay lugar para las personas que están llenas de odio, de amargura, llenas de eso. Y no es porque Dios le vaya a cerrar la puerta, usted se la está cerrando. Y no va a poder estar allá con el Señor, sino en el otro lado. Porque si ese hermano, esa hermana, que usted tuvo esa diferencia, va a estar allá, y usted acá en la tierra no puede ni siquiera reconciliarse, ¿qué va a hacer? Tampoco va a querer estar en el cielo, porque ahí va a estar esa persona que usted no quiere ver en la iglesia, no quiere saludar. Por eso la Escritura nos dice que debemos estar en paz, en paz, en paz. Y muchas veces Dios nos mueve a llamar, nos mueve a hablar con esa persona y de hoy, Señor, sí es difícil. Pregúntenle a aquel que nos reconcilió a través de su muerte y resurrección, el cual es Cristo. No solamente por lo que sufrió en el cuerpo, sino espiritualmente al llevar el pecado, un ser santo, puro, nuestro Señor Jesucristo, se hizo pecado por usted y por mí, para reconciliarnos, dice la Escritura. Segunda epístola, y vamos a estar concluyendo, a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5 de segunda de Corintios, versículo 17 al 21. Dice así la Escritura: de modo que si usted y yo estamos en Cristo, nueva criatura es. Cuando hay una reconciliación, hay un cambio. Hay un cambio de actitud. Hay un cambio de vida. Por eso es diferente al perdón. Hay un cambio. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En el caso de Jacob, eso que había hecho, que había llevado un conflicto por lo cual su vida peligraba, había quedado en el pasado. Pero ese pasado llegó al presente cuando él decide confrontarlo para reconciliarse con su hermano. Y sigue diciendo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas